Sin lugar a dudas, las áreas protegidas y el turismo como temas han estado ligados desde casi los inicios, al menos en Chile, sobre la creación de áreas protegidas. Antiguamente, la primera versión de la Ley de Bosque hablaba de parques nacionales para el turismo. Y consecuentemente después muchas de las iniciativas de conservación materializadas en áreas protegidas se desarrollaban en torno al turismo. Por lo tanto, la relación entre ambas variables es tremendamente importante. Tanto así que la estructura que tiene el Estado de conservación pública, materializada en el sistema de áreas protegidas, posee fuertes relaciones con el turismo, principalmente en lo que es su financiamiento. Ya lo vamos a ver en el desarrollo del panel. Importante decir que hablar sobre gestión turística en áreas protegidas es mucho más allá que hablar de qué tan sustentable es la actividad turística dentro del área protegida y su entorno, o, por ejemplo, cómo podemos mejorar la calidad de experiencia del visitante dentro del área protegida. La dimensión de cómo se combinan ambas variables es mucho más allá que el territorio específico de un área protegida. Por ejemplo, si pensáramos en un mapa, ya sea nacional o regional de áreas protegidas, nos encontraríamos con una realidad mucho más diversa a la sola presencia de áreas protegidas. Podríamos imaginar un mapa, y qué interesante hacerlo en esta región, en donde están presentes las áreas protegidas, no solamente terrestres, hay que romper un poco el paradigma de mirar o darle la espalda al mar, sino que también marinas, no solamente públicas, sino que privadas, de pueblos originarios, ¿no es cierto?, que se combinan en el territorio. Por supuesto, sus objetivos de conservación, que son el principal gatillante por el cual se establece una área protegida. No podemos, al mirar el turismo, obviar esos elementos. Profundizando un poco más, sus entornos sociales, ya sea a nivel de poblados rurales, centros urbanos, en donde los intereses están mirando hacia las áreas protegidas. ¿Para qué? ¿Cómo no decir el flujo de turistas que se mueven por la región? No solamente dentro de las áreas protegidas, sino que en toda la región. Muy importante, lo dijeron varios expositores, la academia. ¿Cómo se articula la academia en torno a estas dos temáticas? Las autoridades nacionales, regionales y locales en esto, tanto con sus funciones públicas y también con su visión sobre cómo promover el turismo y al mismo tiempo cómo asegurar aquellos elementos de la naturaleza que nos permiten sustentar la actividad turística. Creo que la foto que está atrás es un súper buen ejemplo para esta región de cómo el turismo en su historia ha dejado huellas importantes en el patrimonio natural. Esos elementos tienen que estar presentes en la discusión pública respecto de cómo hacemos una buena gestión del turismo dentro de las áreas protegidas. Bueno, en este escenario, en este mapa regional o nacional, que es muy complejo y dinámico, uno podría identificar algunos elementos de fondo en las políticas públicas que juegan un rol importante en el direccionamiento que se le da al turismo y a las áreas protegidas en el país. Claramente un cambio de institucionalidad es un elemento gatillador, ¿cierto?, de incorporación de nuevas visiones en el desarrollo tanto del turismo como de las áreas protegidas. Por lo tanto, a modo personal, le planteé a los panelistas 3 temas que a mí me parece que son claves a la hora de hablar de turismo y áreas protegidas. Así como existe un proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento sobre turismo, también existe un proyecto de ley que modifica la institucionalidad de la conservación de la naturaleza en Chile, que se llama Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, proyecto de ley que lleva algo más de 10 años, si no me equivoco, tramitándose en el Congreso, muy necesario, por cierto, para poder discutir sobre las problemáticas que tienen las áreas protegidas en el país.
y que probablemente va a generar cambios importantes que van a afectar, ¿no es cierto?, al desarrollo del turismo en el país. Por ejemplo, la priorización de áreas protegidas para el desarrollo del turismo es un tema de debate que no necesariamente tiene que estar supeditado al Ministerio del Turismo, sino que también, perdón, de Economía, Fomento y Turismo, sino que también en un servicio que está pensando en la biodiversidad y no necesariamente en el turismo. Dentro de este mismo tema, que uno podría denominar gobernanza de áreas protegidas, existen cambios hoy día en el escenario nacional muy interesantes, que son el traspaso de las funciones públicas de conservación a personas, a instituciones que no son necesariamente públicas y que tienen ahora bajo su tutela la administración de un patrimonio nacional. Particularmente el caso de Rapa Nui y la administración que está haciendo actualmente hoy del Parque Nacional Rapa Nui es un claro ejemplo de las necesidades que tiene el país de avanzar hacia modelos de gestión más participativos. Y no es ajeno a lo que está sucediendo en otras partes incluso del continente. Ese es como un primer punto que tiene que ver con las instituciones que están por detrás y sus visiones, sus reglamentos, sus normativas respecto al desarrollo tanto de las áreas protegidas como del turismo. Otro aspecto importante tiene que ver con el financiamiento de las áreas protegidas. Creo que está de más decir que es por todos conocido que existe una brecha de financiamiento importantísima dentro de las áreas protegidas. Creo que eso sería incluso redundante. Sabemos de algunas cifras con muchas diferencias entre sí, pero claramente existe una brecha importante. Ahora bien, respecto al turismo, nos cabe preguntarnos cómo es el modelo de financiamiento de las áreas protegidas. No sé si ustedes saben que cerca del 50% del presupuesto con que se administran las áreas protegidas proviene de los ingresos que generan las mismas áreas. El otro 50% lo pone el Estado. O sea, estamos hablando de un financiamiento que depende de los ingresos que generan las áreas protegidas. Vale decir, importante decir también, respecto al personal que trabaja en las áreas protegidas, el costo de mantener ese personal es mucho más alto que el presupuesto que el Estado proporciona a las áreas protegidas. Por lo tanto, dependen de los ingresos que se generan ahí. En el panel anterior se hablaba de desastres naturales y qué impacto tenía eso en el turismo. Por supuesto que tiene un impacto también en la administración de las áreas, porque si no se generan esos ingresos, el comportamiento del presupuesto fiscal se regula automáticamente y baja el aporte. Por lo tanto, el modelo con el que se financia la área protegida es un tema de fondo que tiene que ver con cómo se administran y, por tanto, cómo se cuidan para el desarrollo de sus funciones sociales o económicas, dentro de ellas el turismo. Ahora bien, respecto al financiamiento, un tema que desde mi punto de vista muy importante, si es que el presupuesto se va a incrementar en un 100% o un 200%, ¿de dónde van a salir esos ingresos? ¿Va a ser solamente aporte fiscal? ¿Le vamos a pedir a las áreas protegidas que generen más ingresos? ¿Le vamos a pedir a Torres del Paine que generen más ingresos? Es un tema interesante de analizar, conociendo las realidades de sobrecarga que muchas unidades del SNASPE tienen. Gran tema. Por último, como tercer tema de fondo, dice relación con el modelo actual en que se desarrolla el turismo dentro de las áreas protegidas. Si uno observa lo que pasa en nuestro entorno inmediato, vemos cómo países están adoptando ciertas acciones que van en el sentido contrario a lo que se está haciendo en Chile. Colombia, por ejemplo, Costa Rica y otros países están modificando el modelo con que desarrollan turismo en áreas protegidas y están, por ejemplo, sacando de las áreas protegidas las grandes infraestructuras y las grandes inversiones. En los últimos 10 o 5 años, lo que uno observa en Chile es justamente el camino contrario. Es cómo promover mayor inversión dentro de las áreas y no fuera, con todos los pasivos ambientales que eso puede significar.
Por lo tanto, como modelo, existen políticas, normativas, planes de uso que han ido posicionando un cierto tipo de turismo. Llámesele sustentable, sostenible, ecoturismo. Eso es parte del debate. Pero sin lugar a dudas hay ciertos consensos entre el mundo empresarial, ¿no es cierto?, el mundo público y los usuarios, por cierto, muy importante, para definir cuáles son esos principios que nos van a permitir avanzar en el desarrollo de las áreas protegidas y el turismo, sin perjudicar, por supuesto, la sustentabilidad del sector, y hacer del turismo una herramienta de desarrollo, ¿no es cierto?, territorial, que es lo que todos esperamos. Bueno, estos 3 puntos son los que he compartido con los panelistas, a los cuales les voy a invitar a pasar ahora al escenario. Primero presentar a la señora Ilse Wolf, presidenta de la Federación de Empresarios Turísticos de la Patagonia, pero que entiendo que está en Aysén, ¿cierto? Al director regional de CONAF, señor Mauricio Béjar. Al señor representante de la Subsecretaría de Turismo, Cristóbal Benítez. Y al académico de la Universidad Austral de Chile, don César Guala. Un aplauso para los expositores. Bien, vamos a hacer de este panel un gran panel, ¿ya? Ojalá que todos podamos participar en el desarrollo de preguntas, comentarios. Cada expositor tiene 10 minutos para hacer una intervención, por supuesto desde sus distintas miradas. Después vamos a tener un espacio de preguntas, ¿no es cierto?, hacia los expositores, que lo voy a moderar yo, y luego vamos a dar paso a las preguntas del público para poder después luego hacer las conclusiones. Perdón. Vamos a empezar por la señora Ilse Wolf, su intervención, luego por el director regional Mauricio Béjar, posteriormente César Guala de la Universidad Austral y luego Cristóbal Benítez. Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Como Fernando dijo, mi nombre es Ilse Wolf, tengo el honor de representar a la Federación de Gremios de Turismo de la región de Aysén, dentro de la Patagonia. Aclaro esto porque nos encantaría ser la Federación de la Patagonia y tenemos el anhelo de serlo algún día y complementar esta región de Aysén con toda la Patagonia y hacer una fuerza desde la sociedad civil que nos permita tratar los distintos puntos que nos afectan. Yéndonos un poco más al tema, y para no extenderme mucho, la postura de nosotros como la región de Aysén, y entendiendo que tenemos el 75% de las áreas silvestres protegidas, hemos sentido que es una responsabilidad muy grande la que se nos viene encima, sobre todo con esta implementación de la red de parques. Entonces se han desarrollado distintos mecanismos donde hemos tenido mucha ayuda desde la academia, por ejemplo el CIEP con este desarrollo de los planes de uso público, donde también había mucha consulta ciudadana y hemos establecido distintos focos y herramientas de trabajo que nos han permitido en la región de Aysén trabajar en conjunto como Estado y no en distintas unidades como sociedad civil y gobierno. Y también entendiendo que la transversalidad del turismo abarca no solamente a Cernatur, sino que a CONAF, a Economía, a distintos organismos. Cuando se nos pregunta a nosotros como sociedad civil y como empresarios privados quiénes somos, nosotros somos Aysén Reserva de Vida. Nos hemos definido así y llevamos 30 años siendo eso. Nosotros, el concepto de la sustentabilidad lo estamos retomando y le estamos dando un nombre, pero nosotros hemos sido sustentables por mucho tiempo. Nuestros ancestros, nuestros colonos, tenían que viajar días para conseguir un quintal de harina. Tenían que surcir los calcetines, tenían que autoabastecerse de sus vegetales. Eso es sustentabilidad. Nosotros no estamos inventando la pólvora con la palabra de la sustentabilidad, solamente queremos rescatar nuestros ancestros.
Cuando entendemos el cuidado del medio ambiente, entendemos que sin el cuidado del medio ambiente y sin el cuidado de nuestra biodiversidad, no existe sustento en nuestras familias. Y cuando entendemos que somos sociedad civil, entendemos que primero y antes de ser empresarios, somos habitantes de la región que nos compete y vecinos. Es entonces que la responsabilidad en nosotros cae como empresarios, no solo en desarrollarnos o no solo en crecer y crecer nuestras empresas, sino que en desarrollarnos y hacer de este desarrollo un crecimiento conjunto con nuestros vecinos y con nuestra sociedad para que no nos disparemos en el pie. No nos interesa tener mega empresas, no nos interesa tener, bueno, hay gente que sí, ¿no? Pero en su mayoría y en las 22 organizaciones que represento, se ha acordado que la finalidad y la razón por la cual nosotros habitamos la región de Aysén es porque la calidad de vida que nos ofrece es la que queremos. O sea, estamos ahí porque queremos estar ahí. Y el turismo es la justificación que nos permite comer. Ahora, cuando nos referimos a áreas silvestres protegidas, y ya a lo mejor tirándonos un poco más como a los números, y tocando un poco el tema de la inversión dentro, sí nosotros hemos defendido a brazo partido la no inversión de infraestructura, salvo la infraestructura habilitante, que permite la conservación, pero no de megas infraestructuras dentro de las áreas silvestres protegidas. Porque de los estudios internacionales, uno de los más interesantes viene de Estados Unidos, y que por cada dólar que invierte el Estado en infraestructura habilitante en los parques nacionales de Estados Unidos, hay un retorno en las localidades de $10. Eso significa desarrollo. Eso significa inversión para todos. La postura desde nuestra visión es que nosotros somos una región prístina, pura, y que quienes nos visitan lo hacen por eso, no por otro motivo. Y que el ingreso a nuestra región en términos de cantidad de visitantes lo hace aquí los chicos de Societur me pueden ayudar un poco más, pero en un 80% para visitar áreas silvestres protegidas. ¿Y cómo se llama? Y cuando uno dice visitar áreas silvestres protegidas, dice también desarrollo local. Tenemos, se me olvidó cantidad, 18 áreas protegidas, 18 áreas protegidas, no, más, 18, estoy pajaroneando, 18 áreas protegidas, y alrededor de cada área protegida hay alrededor de 2 o 3 localidades en perspectiva de desarrollo. Eso nos tiene algo que decir. Cuando miramos, por ejemplo, a nuestros vecinos en el Calafate, nosotros tenemos un ingreso la última cifra era 264.000 visitantes, Calafate tiene 700.000. Ahora, ¿cuál es la inversión? No sé si Calafate es como nosotros queremos hacer infraestructura habilitante en nuestros parques, pero la inversión que ellos tienen respecto del retorno que ellos tienen y la ocupación del 57% anual, no por temporada, anual, tiene algo que enseñarnos. Entonces, también hablamos ahí de cómo el gobierno o cómo el Estado necesita defender la cantidad de inversión y cómo esa inversión debe ser una inversión basal y no una inversión postulable año a año, un gobierno regional que no sabemos si nos va a otorgar los dineros para poder desarrollar o mantener esta infraestructura habilitante. Y referente a la ley, mira, creo que para variar, y hablamos de vuelta un poco a la centralización, esta ley, a pesar de que fue impulsado por un senador nuestro, que fue Horvat, que en paz descanse, la gran crítica que nosotros hacemos desde la región de Aysén es que no fue sociabilizada ni bajada. Nosotros hace 2 años conocimos el proyecto de ley, recién hace 2 años, y nunca se nos consultó cuáles eran nuestras aprensiones. Creo que es el momento de volver a tomar esto con una visión distinta, con un empoderamiento de nosotros como sociedad civil y decir esto sirve y esto no nos sirve.
Y, por supuesto, la gran falencia que tenía este proyecto de ley es la falta de claridad del financiamiento. Eso, como tratando de tocar todos los puntos que... Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a Societour por la invitación de poder conversar en este panel las perspectivas, la mirada, la visión, los objetivos que tenemos con las áreas protegidas y el turismo en la región. Y más que en la región, en la Patagonia, creo que tenemos una identidad común con la región vecina, donde claramente el atractivo principal de todos que nos visitan la zona austral del país es sin duda visitar las áreas protegidas. Se me salió el corazoncito de acá. Contextualizar un poco, la corporación administra las áreas protegidas en la región, tenemos 14 unidades, ¿ya? 7 parques nacionales, 3 reservas nacionales, una de ellas recientemente creada que es un área marina, y 4 monumentos naturales, lo que cubre cerca del 60% de la superficie terrestre de la región, sin contar la superficie antártica, ¿ya? Una gran responsabilidad administrar este nivel de territorio, y sin duda que la mirada, el desarrollo de las áreas protegidas tienen que ir en beneficio de los habitantes de la región, de los habitantes de los pueblos aledaños. Por lo tanto, nuestra mirada va en ese sentido. Por cierto, cuidando siempre la conservación y el patrimonio, que para ello fue creada cada unidad. Nosotros, Fernando nos invitó y también nos hizo llegar el temario en 3 puntos centrales. Uno, que el cambio de institucionalidad, el financiamiento y finalmente el modelo de desarrollo turístico. En el primer punto, con el cambio de institucionalidad, les voy a comentar cuál es el estado del arte en el proceso de tramitación del SVAP y del CERNAFOR en el Congreso, ¿ya? Recordemos de que en marzo del 2018 quedó a punto de la firma este proyecto, pero sin embargo, con la llegada de la nueva administración, se volvió a retomar las conversaciones. Y finalmente lo que tenemos las últimas noticias recientes son el 15 de abril sesionó la Comisión Mixta del Senado de Agricultura y Medio Ambiente, en la cual se votó a favor el traspaso desde el Ministerio de Agricultura a Medio Ambiente, las áreas protegidas del país, ¿ya? En un primer borrador se habló de un comienzo de que las áreas actuales permanecían en agricultura, las nuevas pasaban a Medio Ambiente, pero finalmente eso era, creo yo, que podía quizá entorpecer mucho más la gestión y se entiende necesario que todo pase a un solo servicio, ¿ya? Ahora el SVAP considera no solamente las áreas protegidas terrestres, sino que también las marinas, por lo tanto se podría hacer una gestión más integrada, que algo que también se ha observado. Por ejemplo, la OCDE observó justamente que la dispersión en materia de biodiversidad del país estaba, digamos, repartida en varios ministerios, en varios servicios, por lo tanto, esto busca aunarlo, y por lo tanto aunar los criterios y aunar los criterios de gestión. Y paralelo a ello, esto se votó ahora recién el lunes 15 de abril, y paralelo a ello se está trabajando en la Comisión del Senado el tema laboral, ya del traspaso de todos los trabajadores que parten que serían parte del SVAP. Ya estamos hablando hoy día que CONAF tiene una dotación de cerca de 2.100 trabajadores, de los cuales 535 pertenecen a ASP, ¿ya? Ellos pasarían a Medio Ambiente a través de este nuevo servicio, pero también el proyecto considera integrar 500 personas más, dado que si bien el departamento pasa a los guardaparques, los profesionales, pero falta aún todo el soporte administrativo y jurídico que requiere un servicio de esta magnitud, por lo tanto también se considera ese parataje. Estamos hablando de una dotación de aproximadamente 1.100 personas en la creación del nuevo servicio, ¿ya? Con respecto a los presupuestos que manejaría el nuevo servicio, hoy día, y aquí me aprovecho de hacer un poco la transición al segundo punto de financiamiento de las ACP, de las áreas protegidas. Hoy día nuestro presupuesto nacional para manejar las 104 unidades de Arica a Cabo de Horno es alrededor de 17.000 millones de pesos, ¿ya? Y para hacer un parangón, hoy día nosotros
estamos protegiendo con esos 17 millones de pesos cerca de 15 millones de hectáreas, ¿ya? O sea, un presupuesto totalmente insuficiente para las operaciones, para el resguardo, para la conservación, para la biodiversidad. Por lo tanto, para el tema turístico, por supuesto, también va quedando mucho más limitado. Pero, por ejemplo, el Parque Metropolitano de Santiago, de una superficie de 200 hectáreas, tiene un presupuesto de 30.000 millones de pesos. Entonces, no hay ni una cifra, digamos, que sea... ese ejemplo es súper gráfico y nos demuestra que se requiere mayor inversión. Ahora, el nuevo proyecto de ley considera doblar el presupuesto, pero también considera doblar la dotación de personal. Por lo tanto, no está claro cuánto más se va a poder gestionar con respecto a con el nuevo servicio. Se habla de cerca de 40.000 millones de pesos, pero considerando que entran 500 personas más. Y con respecto al modelo de desarrollo turístico, hoy día la corporación, nosotros nos centramos básicamente en la conservación, el cuidado y la protección de las unidades. El desarrollo turístico, y aquí tenemos el ejemplo más gráfico y palpable, yo diría a nivel nacional, de lo que es el Parque Nacional Torres del Paine, que es el ícono de desarrollo turístico dentro de un área protegida. Más allá de la cantidad de personas que entran cada año, pero sí por el nivel de servicios turísticos que están al interior, los cuales están la mayoría concesionados y si no por convenios de cooperación, lo cual nos genera una cantidad importante de recursos, pero que esto, al ser hoy día un sistema nacional de áreas protegidas, los recursos que se generan como meta, como indicador de las áreas protegidas, eso se va a nivel central y luego vuelve el presupuesto regional. Sin embargo, hay que agregar todo la gestión de protección, de administración, que la región de Magallanes invierte en el parque, y yo me atrevería a decir que haciendo el ejercicio que a la llegada, yo llevo un año de director regional, lo solicité, fue lo primero que pedí, es transparentar cuánto del gasto de la inversión de la región se ocupa en Torres del Paine, y da una cifra de cerca de 2.600 millones de pesos que son directos al manejo de la unidad, más allá del presupuesto formal que nos llega. Hay que considerar que el sistema de protección de incendios forestales, tenemos 3 brigadas en ese parque, que no viene por presupuesto ASP, viene por presupuesto de protección de incendios. El arriendo de helicópteros, para lo mismo, también nos sale del presupuesto de áreas protegidas. Por lo tanto, si empezamos a sumar todos los presupuestos que van a la gestión del parque, estamos llegando al orden de los 2.500 millones de pesos anuales para el funcionamiento del parque, desde la protección, guardaparques transitorios para las temporadas estivales donde hay mayor cantidad de visitas. ¿Ya? La visitación de nuestras unidades va a cada vez en aumento, y estaban los porcentajes relacionados con lo que se explicó en el panel anterior. Nosotros tenemos una proyección de 10% anual solo en Torres del Paine, y comentarles, por ejemplo, de que el año pasado llegaron y nos visitaron, tuvimos un registro de 545.000 personas en todos los parques y reservas de la región. Claramente esas personas se repiten unas a otras, pero se estima que cerca de la mitad son personas que llegan a la región. Considerando que la región de Magallanes tiene una población de 166.000 habitantes, estamos doblando la población flotante producto de las visitas a las áreas protegidas. Por lo tanto, es algo no menor, y por ello la importancia que radica la actividad turística. Nosotros como corporación, nuestra expertise no es el desarrollo turístico ni otorgar servicios turísticos, sino que es administrarlo a través de las actuales concesiones, a través de ideas de proyectos que se pueden ir generando, para que esto sea en forma sustentable y cuidando las capacidades de carga que corresponde a cada unidad, con los estudios respaldados, por supuesto. Finalmente, mencionar de que la corporación está trabajando y avanzando en la zonificación y los planes de manejo del resto de los parques nacionales. Tenemos en el sector sur de la región el Parque Nacional de Yendegaya, Parque Nacional Cabo de Horno y Parque Nacional de Agostini, los cuales no cuentan con estructura habilitante. Hoy día no tenemos presencia de guardaparques, por lo tanto está bastante limitada la visitación al ingreso a turistas. Tenemos algunos convenios de cooperación con operadores turísticos que circulan por ahí, pero que es bastante limitado. Ahora la idea es avanzar en estos planes de manejo para poder
desarrollar la inversión necesaria, primero con estructura habilitante para tener a nuestra gente, a nuestros guardaparques, para luego dar paso a algún emprendimiento turístico, pero con la finalidad de solamente no de pernoctación, sino que un turismo de intereses especiales y que las comunidades aledañas sean los beneficiarios de acoger a las personas que tienen interés o que quieran visitar nuestras áreas protegidas. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder estar acá también en representación de Sociatur. Espero hablar por todos, a pesar que no le pedí permiso a todos para decir lo que voy a decir. Pero bueno, pero no, voy a tratar de entregar datos desde la academia, cómo estamos mirando esto. Lo primero que hay que señalar es el rol que ha tenido históricamente las áreas protegidas en el desarrollo turístico de Chile. Pero antes de entrar a eso quiero recalcar una cuestión que es bien importante. Hay que destacar y felicitar la política de Estado que se ha abordado en los últimos años respecto de la protección en Chile. Es imposible dejar de notar los incrementos y los aumentos que hemos tenido en la cobertura de protección, no solo terrestre, donde alcanzamos el 23% de protección en tierra, en ecosistemas terrestres, y del 42% que hemos logrado como país en proteger el mar, ¿no es verdad? Por lo tanto, hay un tremendo avance respecto de la protección de los ecosistemas en Chile, y esa es una cuestión indiscutible, ¿no es verdad? Si miramos la Patagonia hoy día, la verdad es que esto es mucho más relevante acá, porque cerca del 87% de los espacios conservados en Chile están precisamente en este sector, ¿ok? Ahora, nos quedan desafíos, evidentemente, y esos desafíos tienen que ver con cómo aumentamos y mejoramos la gestión de estas áreas protegidas, que no sean áreas de papel, sino que sean áreas que efectivamente logren estándares de manejo y de gestión efectiva, que contribuyen no solo a cumplir con los objetivos finales de la creación de estas áreas, que son la conservación, sino también el manejo y la gestión nos permite lograr efectivamente un desarrollo turístico que sea armónico y que genere beneficios locales. Y nos queda un segundo desafío, que está cruzado con las buenas y las malas noticias, y es que lamentablemente solo el 4% de la interfase o de las aguas costeras, de las aguas interiores y de las interfaces tierra y mar están protegidos, y por lo tanto yo creo que ahí hay un trabajo gigantesco. Director, ustedes tienen ya aquí con Cahuéscar la idea de empezar a trabajar un proceso de planificación, entiendo, que dé una mirada integral, y yo creo que eso es una buena noticia, pero en la cual tenemos que avanzar. Habiendo dicho eso, es imposible desconocer el rol que ha tenido las áreas protegidas en Chile para el desarrollo turístico. Y aquí voy a hacer un poquitito de historia. Yo era potrillo, era mucho más chico de lo que soy, era menor de edad, o sea, era más joven, la verdad. El año 2002 el presidente Lagos lanza la Agenda de Turismo y ya hay un guiño explícito hacia el rol que tienen las áreas, la Agenda Nacional de Turismo, don Humberto, usted probablemente puede dar cuenta de ello, de Cernatur, ¿cierto?, donde ya hay un guiño a reconocer el rol que tienen las áreas protegidas en el desarrollo turístico de Chile. Ya en los 90 CONAF venía trabajando incipientemente esta política de desarrollo ecoturístico sin que se entendiera mucho cómo se abordaba y cómo se trataba y qué significaba. Eso evidentemente generó, según cuentan por ahí debajo cuerda, algunos roces entre CONAF y Cernatur, entre a niveles directivos, ¿cierto?, en los 90 respecto de cómo abordar y en la década del 2000 de cómo abordar en el fondo el desarrollo turístico de las áreas protegidas. El año 2008, no sé si ustedes se acuerdan de este famoso reporte del Boston Consulting Group que detectó los 5 sectores económicos para clusterizar en Chile que eran más relevantes para el desarrollo de la economía y de la competitividad en el país. Y el turismo aparece como uno de los más importantes, evidentemente. Y yo creo que ahí hay un guiño importante que gatilla también luego la ley de turismo y la formulación en la agenda pública, por así decirlo, de reconocer la necesidad del turismo desde una perspectiva más económica. Y este informe hace alusión explícita al rol que juegan las áreas protegidas para el desarrollo turístico si Chile quiere aumentar y mejorar la competitividad desde ese punto de vista. Y eso se queda más de manifiesto aquí en algunos datos que tengo. El año 2001, en Chile el número de visitantes en áreas protegidas era de 1.7 millones y el año 2016 era de 5.6 millones. Noten ustedes la diferencia. El 78% de los visitantes que llegan a Chile, muy cercano al 80% que decía Ilse recién, reconocen explícitamente hacerlo por motivos de conocer fundamentalmente recursos naturales que están concentrados y alojados en áreas protegidas, ¿cierto?
Y Patagonia aquí es clave. Patagonia, la verdad es que tiene 42 áreas protegidas en el conjunto, estamos hablando desde Puerto Montt hasta Cabo de Horno, ¿no es cierto?, que representan, como les decía, el 87% total de las áreas protegidas que existen en el país. Aquí les tengo una papita, por así decirlo. Nosotros como universidad tenemos un programa que se llama Programa Austral Patagonia, que es financiado por una fundación que se llama Pew, con el cual estamos trabajando fundamentalmente en mirar el desarrollo y la conservación, promoviendo mejores estándares en la gestión y el manejo en la Patagonia en áreas protegidas. Y encargamos el año pasado, esto es una papita porque todavía está en proceso, no tengo los datos finales, esperamos liberarlos tan pronto tengamos los análisis, encargamos un estudio de opinión a una empresa que se llama Feedback, que conduce estudios de opinión, y que nos interesaba conocer fundamentalmente cuál era el rol que tenían las áreas protegidas y cuál era la percepción que tenían la gente, los habitantes de las ciudades respecto de las áreas protegidas. Y ojo, de las ciudades, porque en realidad todavía no llegamos al área chica a mirar qué ocurre con las localidades aledañas. Entonces, ¿qué hicimos? Contratamos una encuesta de alrededor de 1.800 unidades de muestra que se distribuyó en las 3 regiones de la Patagonia, Los Lagos, Magallanes y Aysén, con muestras de alrededor de 600 o 700 individuos por ciudades capitales y ciudades luego secundarias. Estamos hablando de Puerto Montt, Puerto Varas, estamos hablando de Cisnes y Coyhaique y Puerto Aysén, perdón, y de Punta Arenas y Puerto Natales. Y esto es bien interesante lo que aparece aquí. Yo traía una presentación, pero ahí están los datos más entretenidos todavía, pero bueno, me dijeron que tenía que hablar. ¿Qué pasa? Miren lo que aparece aquí. Cuando uno le pregunta a la gente de la calle, hay todo un muestreo por detrás, estadísticamente que está probado. Cuando uno le pregunta a la gente de la calle para levantar el imaginario colectivo que tiene sobre la Patagonia, nos dicen, en primer lugar, ovejas. Uno dice, Patagonia, ovejas. Y en segundo lugar, con un 78% de respuesta, turismo. Miren ustedes cómo la gente está percibiendo el turismo como un elemento asociado a Patagonia. Cuando uno le pregunta a la gente cuáles son las actividades productivas más importantes para el desarrollo de la Patagonia, el 50% cree que es turismo, la respuesta más alta. Cuando se pregunta, por ejemplo, la importancia del turismo para el desarrollo local de las comunidades aledañas, en Magallanes el 70% cree que el turismo es la estrategia de desarrollo en comunidades, mientras que en Aysén el 65% cree que ese es el foco. Y si uno mira esto, entonces se pregunta, bueno, claramente las áreas protegidas tienen mucha vinculación no solo con la gente que está en el territorio, sino que en el colectivo de los ciudadanos que están en la Patagonia, en Chile. Y eso entonces nos lleva a preguntarnos 2 cosas, porque son las que nos motiva y de alguna manera nos desafía a Fernando hoy día, que tiene que ver con, bueno, si es tan importante, ¿cómo abordamos temas tan críticos como el financiamiento? Si es tan importante, ¿qué modelo de gestión entonces como país queremos tener para esto? Yo no tengo la respuesta, lo que voy a hacer aquí es comentar algunas cuestiones que en realidad me llaman la atención y que creo que debiéramos debatir después de esta discusión. Lo primero respecto al financiamiento, estamos claros que hay una brecha, Fernando lo mencionó al comienzo y el director también lo menciona, hay una brecha gigante que pareciera darnos cuenta de que no hay una política de Estado clara respecto del rol que tiene que tener el Estado de financiar y mantener áreas protegidas que no solo tienen un rol para la conservación, sino que también son motor de desarrollo. Y eso entonces nos lleva a pensar, bueno, en este sentido hoy día lo que ha ocurrido es que el turismo tiene un rol fundamental en la generación de ingresos. Yo tengo un dato acá que me dice, y lo confirma con lo que los expositores han mencionado antes, una parte importante de los ingresos de operación de áreas protegidas proviene precisamente del turismo mediante corte de entrada, mediante concesiones, y por cierto, no se puede dejar de desconocer aquí el rol que han cumplido los gobiernos regionales en aportar recursos para poder efectivamente inyectar inversión habilitante en estas áreas. 50% se nos mencionaba acá que venía de la generación de ingresos para cubrir operación proveniente del turismo. Pero ojo, tenemos un estudio que también esperamos liberar prontito porque estamos en proceso de sistematización que nos da cuenta que la Patagonia, el 80% de los ingresos cubren, de los costos operacionales,
en la sumatoria de toda la Patagonia, en promedio, son cubiertos simplemente por operación turística. O sea, está puesta una responsabilidad gigante en una industria que está generando efectos, que está generando coletazos en la gestión al interior de las áreas protegidas, porque en realidad el problema no lo estamos abordando de fondo y, insisto, tiene que ver con una política de Estado respecto del financiamiento y de la gestión. Y esto me lleva entonces a la primera pregunta que nos planteaba Fernando, que tiene que ver con la ley que crea el Servicio de Biodiversidad, el SBAP, donde en realidad no es tan claro efectivamente el tema del financiamiento. Y yo creo que ahí hay una cuestión que hay que discutir de forma importante. Sobre el financiamiento, tenemos que generar y tenemos que avanzar en un sistema que sea estable, que cubra necesidades mínimas de funcionamiento y de operación de las áreas protegidas, porque de lo contrario nos vemos enfrentados a un recurso que se va a dañar, que es el principal atractivo que genera la visitación y que si se afecta perdemos competitividad, ¿no es verdad? Hay que generar mecanismos o incentivos que sean efectivos y hay que no tenerle miedo, yo creo, a innovar y a pensar a lo mejor en situaciones o en escenarios que avancen hacia la descentralización. Aquí hay una política, entiendo yo hoy día, respecto de la administración y de los recursos, me pueden dirigir, corregir, yo no trabajo en CONAF, pero entiendo que existe un mecanismo de subvención, las áreas protegidas que más generan ingresos, permiten finalmente subsidiar a patitos feos, a aquellas áreas que reciben menos ingresos y menos visitación. Efectivamente, ahí hay un sentido de solidaridad, pero yo creo que no hay que castigar a aquellas áreas que generan más ingresos por visitación con el resto de fondos para poder, en el fondo, cubrir vacíos que pueden generarse en otros. Y por lo tanto tenemos que avanzar, yo creo, discutir como sociedad mecanismos de recaudación que incluyan medidas más creativas, que avancen en la lógica de la centralización, efectivamente, como está también discutiéndose en los marcos más globales en Chile. Una nota bien importante aquí al margen, no perder de vista que hay que seguir empujando decisiones de tipo parlamentaria para inyectar recursos efectivamente en la gestión, y notable es lo que se logró hacer, por ejemplo, ahora en la última ley de presupuesto, con la incorporación de una glosa específica que genera un fondo para la administración y la gestión de áreas marinas protegidas. Entonces, hay que avanzar también en esa dirección. Hay un tema con las concesiones que es complejo. Yo creo que aquí quienes están presentes y que trabajan también en turismo, y muchos de ellos tienen concesiones, Ilse también lo planteó, que en realidad es una caja de Pandora. Nadie tiene muy claro cómo funciona, cómo opera, y en la cual creo que por tiempo no me... ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos, ya. No me voy a detener mucho y podemos discutirlo después, porque quiero presentarles otra papita. La tercera tiene que ver con cómo nos enfocamos, qué modelo de desarrollo queremos. Y yo creo que hay consenso en que en realidad el desarrollo turístico hay que mirarlo entendiendo que las comunidades que están fuera debieran ser un actor clave en la gestión y el desarrollo del turismo. Desde esa perspectiva, nosotros venimos trabajando durante este año con una colega, Claudia, Aldo Farías también, al interior de la universidad en levantar algunas aproximaciones que han ocurrido afuera, que están pasando en otras partes. Y aparece un concepto que está bastante descrito en la literatura que nos habla de estas gateway communities o comunidades o localidades portales, que conceptualmente no son otra cosa que localidades aledañas a áreas protegidas que surge como concepto en Estados Unidos y que lo que hace es entender que estas localidades tienen una función o un rol simbiótico con las áreas protegidas desde el punto de vista no solo de proveer servicios, sino que además de aumentar y mejorar la experiencia de la visitación que ocurre en esos lugares. Y por lo tanto lo que ocurre es que dijimos, bueno, démosle una mirada a ver qué está pasando en Chile. Aquí por eso pasar el aviso, ¿eh? Mañana a las 11:30 vamos a presentar algunos resultados de esto mismo, así que por favor están todos invitados, llenemos la sala porque nos pagan más mientras más audiencia tengamos. Entonces vamos a presentar los resultados que no voy a presentar hoy día porque si no quedamos todos cubiertos, pero me hubiese encantado haberles mostrado el análisis que hicimos usando sistemas de información geográfica, que lo que hace fundamentalmente es tomar información que está hoy día disponible, sistematizarla y agruparla para poder entender las dinámicas territoriales de la Patagonia y no descubrir la rueda, porque lo que voy a decir en realidad es una cuestión que todos sabemos, pero que en realidad a la luz de estos datos nos muestra evidencia empírica. ¿Y qué evidencia empírica nos muestra? Primero, si uno tira capas de información que tiene que ver con existencia de áreas protegidas, marinas, terrestres, flujos turísticos,
destinos turísticos, zonas de interés turístico y además incorporamos la información georreferenciada de oferta turística en planta, me refiero a alojamiento, alimentación, guiados, excursiones, etcétera, servicios básicos, acceso a áreas protegidas, senderos dentro de áreas protegidas, y uno tira toda esa información en la juguera, lo que sale es un mapa maravilloso que lo que nos muestra fundamentalmente es que existe concentración en torno a áreas protegidas donde hay localidades que concentran un desarrollo turístico que empíricamente se demuestra por la concentración de oferta y de movimiento de flujos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Digo, no invento la rueda porque esta es una cuestión que todos sabemos, quienes viven en la Patagonia saben que esta localidad es un portal de acceso a esta área protegida. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Es que teniendo claro cuáles son las dinámicas del desarrollo de este territorio y entendiendo cuáles son estas localidades, lo que podemos hacer es dirigir de forma proactiva y no reactiva, como lo hemos estado haciendo hoy día, el desarrollo turístico asociado a un modelo donde las áreas protegidas proveen un soporte para el desarrollo de la actividad turística, pero donde los servicios y la presión es amortiguada en áreas aledañas, generando beneficios para la gente que vive en el lugar y para empresarios que puedan trabajar en coordinación con gente que vive en el lugar. Me hubiera encantado ir con el detalle de cómo hicimos eso, de cómo filtramos, porque tenemos el listado de comunidades, etcétera. Ya no puedo. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, para continuar con esta ronda de exposiciones, bueno, quería partir. César hizo un repaso importante del valor que ha tenido el tema de los parques nacionales históricamente con respecto al desarrollo turístico del país, y también lo han mencionado todos los actores. Yo creo que ahí me gustaría detenerme en un punto que, siguiendo un poco la historia, que lo mencionó, hay un tema que rompe un poco cómo estaba funcionando hasta el 2010 con la aprobación de la ley de turismo, porque si bien, como decía el director de CONAF, el rol principal de CONAF es la conservación, obviamente la llegada y el uso público de los parques siempre estuvo inserto. Ahí CONAF tiene una política de ecoturismo, una política de concesiones dentro de los parques, pero al crearse la ley de turismo el 2010 se genera un título específico que habla de priorización de áreas silvestres protegidas para el desarrollo turístico. Y esto, ¿por qué se buscaba focalizar en cuáles parques era necesario hacer una planificación y hacer un modelo de desarrollo turístico que involucrara distintas variables? Y eso yo quería tenerme un poco, porque si bien el reglamento habla solamente de concesiones, específicamente el reglamento que sale a partir de la ley de turismo, la ley en sí habla de que se priorizan para su desarrollo turístico. Y ese concepto yo creo que es el que tenemos que primero acordar, y ahí se empiezan a mezclar las preguntas que hizo Fernando, porque creo que hubo una etapa al inicio de implementación de la ley en la cual empezó a haber mucho roce en, bueno, ¿qué va a ser este desarrollo turístico en los parques que se priorizan? Entre tal vez miedos institucionales posiblemente de si la actividad turística va a afectar la conservación en estos parques o no. Y yo creo que ahí se han ido derribando esos mitos, principalmente porque creo que, así como lo han mencionado anteriormente, el uso público, sobre todo de la actividad turística de una manera sustentable, puede aportar a la conservación, y sí también lo expresa el objeto de la ley de la creación del SVAP. Por eso ahí voy a empezar a mezclar las preguntas, porque el proyecto de ley del SVAP, en su objeto de por qué se crea el SVAP, plantea eso, plantea cuál es la razón, la protección del patrimonio natural. ¿Y cómo? Habla de preservación, habla de restauración y habla de un uso sustentable, donde entra la actividad turística. O sea, yo creo que hoy día ya hay consenso en que no podemos entender la protección del patrimonio natural sin una actividad que sea sustentable, que permita, por un lado, a todos conocer este patrimonio, que nos permite conservarlo, pero también que este patrimonio también se transforme en un motor de desarrollo local. Y eso yo creo que es clave, y en eso quería centrarme en la tercera pregunta, porque quiero partir por ahí, que era lo del modelo de desarrollo. Y me ha gustado escuchar un poco las exposiciones, porque creo que están todos en la misma línea, que es clave la mirada de cómo se incorporan las comunidades locales en el desarrollo de las áreas silvestres protegidas. Y yo creo que César mencionó un tema que para mí
es lo más importante, que no solamente en la prestación de servicios, porque uno parte pensando eso, que la prestación de servicios va a estar fuera del parque y posiblemente después hay una actividad que sea menos intensiva dentro del parque, pero creo que es anterior. El proceso de la participación de las comunidades tiene que ser desde la planificación. Y la planificación no solamente de lo que pasa dentro del parque, sino cómo se integra el trabajo que pasa en las comunidades en torno a los parques con el parque, de tal manera que, por un lado, la experiencia del visitante sea una sola, que no haya un corte, es decir, que realmente la persona que visita una comunidad, los servicios que encuentra ahí, converse todo con lo que está sucediendo dentro del parque, por lo tanto, y la gente de esas comunidades se siente parte del desarrollo de ese parque. Por lo tanto, yo quería apuntar a eso. Creo que en ese tema nosotros por ley no tenemos mandato actualmente, y ahí me voy a colgar un poco de la propuesta del SVAP, que era la primera pregunta que habían hecho, pero por eso quería ver por qué quería llegar ahí. En la planificación que se hace hoy día, al menos en los parques que están priorizados por ley de turismo, nosotros partimos de un trabajo a partir de la información que nos entrega CONAF con respecto a los informes de compatibilidad del plan de manejo, es decir, una planificación que se hace internamente del parque con respecto a cómo se maneja el parque, y después hay en algunos parques una planificación del uso público. Por esa planificación del uso público, que si bien hoy día la metodología que ocupa CONAF es mucho más participativa, es mucho más abierta, es de estándar abierto, participa la comunidad, sigue siendo una planificación del parque y no una planificación de cómo abordamos esto como un destino en lo cual se incorporan las comunidades y el desarrollo turístico, que en el fondo es parte del uso público del parque, involucra a las comunidades y a lo que sucede dentro del parque como una sola actividad. Yo creo que ese tema es clave, y en ese sentido creo que es importante contemplar algunas cosas que están sucediendo en el proyecto de ley del SVAP. Si bien, a mi juicio, yo le veo hartas cosas positivas al proyecto de ley del SVAP, porque lo que hace es ordenar un poco esto que estaba sucediendo, por un lado, aparte de lo que ya han hablado del funcionamiento y la gestión en sí del área silvestres protegidas que pasa a medio ambiente, pero yo me quiero centrar y me voy a focalizar específicamente en las cosas que tienen que ver con turismo, porque si no podríamos estar hablando mucho rato de esto, pero en las cosas que tienen que ver con turismo, creo que ordena un poco el naipe, porque hoy día dentro de la silvestre protegida pueden estar en este momento corriendo 3 leyes distintas, que es la ley de bosque, que es la que hace que CONAF administra la área silvestre protegida y entrega también permisos de uso, entrega concesiones, puede haber ley de turismo, en la cual se entregan concesiones por ley de turismo, que la entrega el Ministerio de Bienes Nacionales, y puede haber ley de borde costero, por lo tanto también puede haber concesiones por ley de borde costero. Entonces es un desorden y no hay una mirada conjunta de cómo se debería abordar esto. Yo creo que en gran parte ese desafío sí lo aborda la ley de la SVAP, porque primero en el tema de priorización, que es una de las cosas que mencionaba Fernando, que yo sí creo, y creo que es importante, como habla del uso sustentable en su objeto en la ley de la SVAP, sí en el artículo plantea que se van a priorizar áreas silvestres protegidas para su desarrollo turístico. Pero esa priorización no la hace solamente el SVAP, la hace una consulta al sector, en este caso a la Subsecretaría de Turismo. Entonces, creo que es importante que haya esa mirada conjunta de lo que sucede con el objeto de protección del parque, pero también de cómo le damos una mirada de desarrollo turístico sustentable a las zonas de uso público del parque. Y en ese sentido, creo que el sector también tiene una oportunidad muy importante que hoy día no la tenemos, porque hoy día nosotros podemos entrar a trabajar sobre lo que existe, pero en el proyecto de SVAP habla de que la planificación del uso público, las zonas de uso público son las que se visitan en los parques finalmente, y que en la mayoría de los parques no es mayor de un 5, en algunos incluso menos de las hectáreas de cada área silvestre protegida. La planificación de esa zona se va a hacer en consulta al sector turístico. Y en ese sentido creo que tenemos una oportunidad que tenemos que tomar de una manera responsable de cómo aportar a esa planificación, porque hoy día nosotros no tenemos ese rol. Hoy día ese rol está 100% en CONAF, y por lo tanto ahí posiblemente que CONAF, es entendible, tiene el rol de administración del área silvestre protegida, si trabaja con las comunidades, pero entender el territorio como un destino turístico en el cual puede haber un motor que es un atractivo, que es el parque, y que las comunidades tienen un rol clave. Esa planificación creo que nosotros podemos aportar también desde el nivel sectorial a entregar esa información y apoyar a esta planificación de uso público que va a tener que hacer el SVAP, que por lo menos en el proyecto de ley, que como está ahora, dice que va a ser de forma conjunta. Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad que hay que saber aprovechar de forma responsable, sobre todo contemplando lo que les mencionaba de cómo se incorpora a la comunidad en esa planificación, pensando en todo el ciclo del visitante,
desde que tiene el deseo de viajar hasta el momento de que vuelve a su casa y tiene el recuerdo. En ese sentido creo que tenemos algunas, si bien en la ley de turismo todo el artículo de áreas silvestres protegidas se elimina con la creación del SVAP, creo que los roles sectoriales no disminuyen, incluso aumentan, porque hoy día nosotros no tenemos rol en la planificación, pero el sector lo va a tener una vez que se apruebe el SVAP si sale como está hoy en día. Obviamente hay temas que son claves que hay que resolver, que no están resueltos y que principalmente el tema del financiamiento un tema no es menor. Efectivamente se habla del proyecto de ley, si actualmente, por ejemplo, el presupuesto de la Agencia de Silvestres Protegidas es de 15.000 millones, 16.000 millones, de las cuales 8.000 corresponden a entradas, a corte de ticket. Ahí efectivamente hoy día CONAF tiene no quiero que se entienda mal, pero tiene un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque tiene un marco presupuestario, que son estos 15.000 millones, y a CONAF no le significa un valor adicional el que llegue más turista a un parque. Primero porque es una carga mayor para sus guardaparques, que no es su función principal. Segundo, porque tampoco les reporta mayores recursos que ellos pueden destinar a gente que se preocupe de esos turistas que llegan, o poder reinvertir en la infraestructura del parque. ¿Por qué? Porque como todos los servicios públicos tenemos un marco presupuestario. Entonces, si esos 8.000 millones pasara a ser 12.000 millones, no quiere decir que esa delta lo reciba CONAF, sino que quiere decir que el aporte fiscal disminuye, porque el marco presupuestario no cambia. Y eso es un incentivo bastante perverso para la gestión turística de las zonas de uso público de los parques. Y en ese sentido estamos trabajando y una de las propuestas que estamos desarrollando en conjunto una mesa que lidera Presidencia, que está Bienes Nacionales, CONAF, Medio Ambiente, estamos viendo, una de esas opciones es eso, ver que al menos el aporte fiscal se mantenga fijo y que si se crece por ingresos, se crece por concesiones, esos ingresos no mermen el marco presupuestario, es decir, que pueda crecer, y eso también es un incentivo positivo a mejorar la gestión dentro de los parques y permitiría hacer reinversiones en los mismos parques. En ese sentido, yo creo que una de las herramientas clave en las cuales se podría avanzar, si bien en la ley de presupuesto se habla de que pasa de 15.000 millones a tener aproximadamente 38.000 millones el SVAP, efectivamente también hay una carga mayor, porque el SVAP no solamente se hace cargo del área silvestre protegida, y también tenemos que empezar a mirar, como decía Fernando, qué pasa con las áreas marinas, qué pasa con las áreas privadas, y tenemos que tener una mirada conjunta. Entonces, yo no sé si realmente va a ser un mayor presupuesto, si uno lo contemplara por hectárea posiblemente sea menor. Por eso es tan importante el que la gestión pueda derivar directamente en el parque. Y en ese sentido, sí hay un efecto positivo, al menos en el área de concesiones, que yo también estoy de acuerdo que hay que conversar qué tipo de concesiones son las que queremos y también eliminar un poco los sustos. Yo, por ejemplo, también escuchaba un poco, Fernando, cuando hacía la introducción, que cuando se crea la ley de turismo todo el mundo pensaba que las concesiones que se iban a hacer por turismo iban a ser grandes concesiones, estaba pensando, y la verdad no ha sido así, tampoco es lo que hemos desarrollado, las concesiones y lo que permite un informe de compatibilidad. Cuando se permiten unidades de alojamiento, generalmente son unidades de alojamiento pequeñas, no pasan de ser cabañas o locho, no es más que eso lo que permite ningún informe de compatibilidad. En algunos ni siquiera lo permiten, solamente de servicios. Pero también creo que hay me fui para otro lado, pero lo que quería decir es que con respecto a las concesiones, es que sí hay un mejoramiento de cómo se distribuyen los recursos que se reciben por concesiones en el proyecto de ley de SVAP. Actualmente, por ley de bosque, esos recursos pasan a arcas fiscales. Si es por ley de turismo, la recibe bienes nacionales y esos recursos se pueden distribuir máximo un 65% que va al FNDR, un 10% que queda en bienes nacionales para el monitoreo de la concesión propiamente tal, y creo que un 25% que se va a arcas fiscales. Tampoco queda, si se fijan, tampoco queda nada en el mismo parque. Entonces tampoco hay un incentivo a desarrollar servicios o a mejorar la infraestructura, porque finalmente es una mayor carga para el parque y no significa mayores ingresos. Por eso también en los proyectos, en las concesiones que se han desarrollado por ley de turismo, hemos incorporado una figura que en el fondo es casi una trampa, que es decir, aporte de terceros, de ver cómo también las concesiones se hacen cargo de parte de la infraestructura de uso público que hemos desarrollado en los parques para mantenerla, para mejorarla, etcétera. Pero es una solución un poco parche, no es una solución de fondo. Y en ese sentido, creo que es importante ver que en el proyecto SVAP los recursos de las rentas concesionales se van, por un lado, a gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, no se va a arca fiscal, se va a la gestión del sistema, para un fondo de diversidad y para el monitoreo de las concesiones.
si bien tampoco, igual creo que se puede seguir avanzando en que al menos un porcentaje quede en la misma unidad, porque eso también es un incentivo para mejorar la gestión. Yo sé que hay un tema de solidaridad, como decía César, y en ese sentido creo que está bien que exista un fondo de diversidad, hay una parte que se vaya a la gestión en general del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, pero también tiene que haber una pequeña parte al menos que quede dentro de la misma unidad que permita mejorar la gestión, hacer reinversiones de una manera no buscando soluciones parche o que en el fondo no son tan transparentes. Pero en ese sentido creo que es importante los avances que se están teniendo en el proyecto del SAP. Hay algunas cosas que mejorar, como estas dos que les mencionaba, y obviamente hay cosas que no están claras todavía, que tienen que ver con cómo se bajan, y lo vamos a ver cuando bajen a nivel de reglamento. Quiénes son partes, quiénes deciden qué se concesiona actualmente. La mesa técnica por ley de turismo está Bienes Nacionales, Medio Ambiente, CONAF y nosotros, y eso cambia totalmente por ley del SVAP. Ahí estaría la presidencia de Medio Ambiente, aparte va a estar el SVAP, estaríamos nosotros, estaría Educación y estaría CONICYT. Es una mirada un poco distinta. ¿Por qué? Porque las concesiones, por un lado hay de turismo, pero también hay concesiones que tienen que ver con temas de investigación, etcétera. Por eso también se incorporan esos servicios. ¿Sí? Bueno, se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Voy a apagar mi reloj. Bueno, primero agradecer a los expositores. La verdad que no hacen más que confirmar que los últimos años han sido de una intensa discusión en donde han aparecido nuevos territorios con grandes potenciales como que hoy están poco desarrollados como Patagonia. Y en particular el consenso me parece de una visión desde el mundo público con un fuerte componente de la sociedad civil en desarrollar una visión para las áreas protegidas más integral, en donde estos conceptos de comunidades aledañas que hace años no aparecían directamente en las discusiones de áreas protegidas y desarrollo, ¿cierto?, están presentes. Así que en ese sentido, felicitar a los expositores por hacer reflejo de ese desarrollo. Claramente Patagonia presenta un divino desafío porque sabemos que en cada una de las regiones hay grandes superficies de áreas protegidas, sabemos que hay regiones que tienen una visión de conservación de antaño, que no es nueva. En el caso de Aysén, grandes cosas han pasado en Aysén en los últimos 15, 20 años, y en donde todos sabemos que está todo por hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué rol cumple la sociedad civil en no solamente hacer una gestión, sino que también participar de la planificación de las áreas? ¿Qué rol cumple la sociedad civil o los múltiples sectores que están aquí presentes, como la academia, ¿cierto?, en evaluar qué es lo que se está haciendo, tomar decisiones sobre la base de información científica que nos permita no solamente medir qué tanto desarrollo estamos promoviendo, sino que en qué estado de conservación están los valores que en las áreas protegidas se protegen. Por lo tanto, creo que se ha avanzado mucho. Todavía queda mucho por hacer, por cierto, pero se ve reflejado las miradas de cada uno de ustedes hacia ese norte o hacia ese sur, ¿ya? Vamos a tener un espacio para complementar las presentaciones, si ustedes quieren hacerlo, entre ustedes mismos, más que yo hacerles preguntas respecto a lo que cada uno ha comentado, y para después poder pasar a hacer una ronda de preguntas del público. No le voy a pasar el micrófono a César porque creo que al tiro, porque si no, no dejaría hablar a nadie más, pero 12. No sé, ¿alguno de ustedes quiere hacer algún comentario respecto de lo que los expositores dijeron? Sí, claro, mira. Se hablaba de concesiones, se hablaba de uso público, porcentaje de uso público en función del superficie total de la unidad, del parque o la reserva. También se ha hablado de el poco incentivo o lo que implicaría a nosotros generar más ingresos, pensando de que esos ingresos aparentemente no vuelven a la unidad, sino que se van al presupuesto nacional y de ahí ya se mezcla con el presupuesto
global de áreas protegidas. Con respecto al porcentaje de uso público, hay que tener claro que la zonificación que realiza la corporación para cada unidad, para cada parque o cada reserva, estamos hablando de superficie mucho menor al 5%. ¿Ya? O sea, yo siempre he escuchado 5%, pero por favor consideremos que de un parque de 220.000 hectáreas como es Torres del Paine, yo no creo que hayan 10.000 hectáreas de construcción o incluso el camino. ¿Ya? Ahí estamos hablando menos de un 1%, considerando que Torres del Paine es el parque con mayor desarrollo de infraestructura turística, de servicios asociados, trekking, está el camino del Mapo Enrolado, que atraviesa el parque. Por lo tanto, con respecto a esa cifra, hay que ser claro de que en general en el país no pasan más allá del 1%, yo creo que ahí se debe hacer algo similar o menos. Tenemos parques de millones de hectáreas, donde hoy día el uso público será 0,001%, el resto es totalmente prístino, totalmente dedicado a la conservación. Entonces creo que con esa cifra hay que tener también ojo con ello y tener claridad de que es mínimo el porcentaje de uso de los parques nacionales para infraestructura, ya sea habilitante o de servicios turísticos. Aquí creo que hemos coincidido en el panel en el sentido de que los parques nacionales claramente tienen que estar al servicio del desarrollo de las economías regionales y fomentando la visitación no por largas estadías de cada persona, sino que vayan, la experiencia de visitar un parque nacional sea desde la entrada a la región, desde Punta Arenas, desde Puerto Natales, en nuestro caso, donde podamos incluso, ¿por qué no?, empezar a migrar las administraciones de los parques hacia las ciudades, cosa de que las personas se empapen del sistema, del conocimiento del parque, de su ruta, no estando en el parque, sino desde mucho antes, ¿ya? Lo que se llama ciudades portales. Por lo tanto, creemos que también puede ser hacia allá una mirada. Con respecto a las concesiones, nosotros claramente creemos y somos partidarios de que la inversión privada es necesaria para desarrollar este tema, ¿ya? Hemos hablado aquí que son presupuestos realmente escasos, si bien el SBAP considera un aumento presupuestario, pero también hay que considerar que aumenta la dotación, se aumenta casi el doble. Por lo tanto, para operaciones, para vigilancia, es donde el fuerte que se gasta el presupuesto, pero no para estructura, por lo tanto, para infraestructura, perdón. Por lo tanto, creemos que la inversión privada claramente es un apoyo, y es lo que también se ha hablado de la promoción, ¿ya? Generalmente son los privados los que promocionan más el tema turístico que la propia corporación que administra los parques hoy día. Con el tema del poco incentivo que podríamos nosotros tener con respecto a generar mayor ingreso, eso, digamos, claro, en teoría se puede entender así, pero claramente nosotros el desarrollo de las unidades tenemos que proyectarlas, primero que nada, a mejorar la infraestructura propia. Hoy ya tenemos condiciones de habitabilidad de nuestros guardaparques que no son de las mejores, y ahí tenemos que apuntar. Y claramente los gobiernos regionales, a través del Fondo de Desarrollo Regional, es un gran aliado para nosotros para poder sumar ahí nuestra infraestructura, más también sumado a los aportes concesionales que pudieran ser no solamente pagos en efectivo, sino que un modelo de pago concesional a través de obra, infraestructura que nos aliviane la carga presupuestaria a quien les toque administrar. Hoy día a la corporación, al día de mañana se está discutiendo si pasa al Ministerio de Medio Ambiente. Con respecto al modelo de financiamiento, finalmente, indicar de que, claro, el fuerte son el corte de entrada y pagos concesionales. Ahora eso se puede ir perfeccionando claramente en función de las prioridades para donde la región quiera ir desarrollando su plan de desarrollo. Hoy día se habla de la región de Magallanes, la puerta hacia la Antártica. Nosotros tenemos 3 parques ahí que tienen mucho atractivo, como Yendegaya, como Cabo de Hornos, como el Parque Nacional Alberto de Agustini, donde hoy día no hay desarrollo desde el punto de vista turístico o muy incipiente, y claramente con estos parques en esta zona van a ser un gran aliciente para que podamos ir desarrollando en forma conjunta. En forma conjunta me refiero a la corporación, las partes interesadas, nuestros planes de manejo se construyen
una metodología de estándares abiertos donde se invita a la comunidad a opinar desde el objeto de conservación hasta los modelos de desarrollo turístico y de conservación que se pueden adoptar. Por supuesto, todo eso validado por los especialistas que nosotros tenemos. Bueno, gracias. Primero, disculpen que me haya puesto tan cómoda, pero yo soy de terreno, entonces, y ya me siento en mi casa. Dos cosas. Una que es desde la administración público-privada que se hace en los parques, hay que rescatar las mesas de consulta ciudadana. Y esas mesas de consulta ciudadana debieran ser sí o sí vinculantes, porque a diferencia de lo que pasa en la mesa de uso verde costero, donde las decisiones que se toman ahí, aun cuando la constitución de la mesa de uso verde costero, a mi parecer y al parecer, digamos, de nosotros desde la sociedad civil, es desafortunada en términos de la cantidad de votos que hay públicos respecto de la cantidad de votos que hay privados, creo que una mesa tripartita, pensando en la administración, pensando en la sociedad civil y pensando en la academia, es como debiera administrarse un parque, desde la localidad, o sea, desde la localidad y desde cómo esa localidad infiere o quiere desarrollar ese parque. No hay nadie mejor que la localidad para saber qué es lo que quiere o qué es lo que necesita para ese desarrollo. Y ahí podemos empezar a hablar de distintas metodologías de inversión. Sí creo que a pesar de todo lo que hemos hablado, se necesita, a pesar del 1% que puede ocupar la infraestructura habilitante actual en los parques es súper deficiente. Ahora, voy a ser poco popular entre mis colegas y creo que hay una responsabilidad sí de la sociedad civil respecto de cómo se colabora en ese 1% de infraestructura habilitante y cómo se conserva. También voy a ser poco popular al mismo tiempo de que yo pienso que no es dejar de cobrar impuestos de una u otra manera, sino que de dónde se destinan los impuestos, por ejemplo, de hotelería y comida hacia mismo desarrollo de infraestructura pública. Siento que hay mucho que trabajar, pero también siento, y que se ha avanzado mucho en términos de conceptualidad, desde lo público hacia lo privado, pero el trabajo público-privado no puede decaer y la opinión pública no puede decaer, no puede dejar de ser consulta. Nosotros como habitantes y como empresarios tenemos mucho que decir y también tenemos mucho que aportar y también tenemos una responsabilidad y el llamado un poco a nosotros mismos y que lo hemos hecho nosotros dentro de por lo menos la región es como nosotros nos hacemos responsables de nuestras áreas. Nosotros tenemos 2 áreas marinas silvestres protegidas donde la comunidad, ¿cierto?, es administrada por la localidad y eso es un modelo de desarrollo interesantísimo y es un modelo de desarrollo que en la actualidad funciona. Podría o debiera funcionar lo mismo con los parques. Y creo que es la comunidad la llamada o las localidades comunales llamadas a administrar y la administración, sea CONAF, o sea desde el Ministerio de Medio Ambiente, sea desde Cernatur y desde la academia son los llamados a organizar y a aconsejar. Entonces, pensando en cuál es la proyección mejor de desarrollo de inversión. Porque si bien ahora ese 1% puede ser un 1% que suena muy poco, en el límite de cambio aceptable para el desarrollo turístico de nuestra región, por lo menos de nuestra región, es muy fuerte el impacto. O sea, si tú tienes un sendero que está sobresaturado porque no hay gestión, no tenemos desarrollo turístico, lo que tenemos es un disparo en el pie. Nosotros no podemos seguir aceptando gente si no hemos hecho un estudio del límite de cambio aceptable, si no hemos desarrollado un plan de uso público en un parque, si el plan de uso público del parque no ha sido zonificado.
dónde y qué quiero de mi turista, qué es lo que quiero darle como experiencia al turista o a mi visitante, ¿no? Porque ya no queremos hablar de turista, queremos hablar de visitante y queremos hablar del visitante responsable que llega a nuestra región, no queremos hablar. Entonces, si yo quiero vender un sendero, ¿a quién le vendo el sendero? ¿Cómo vendo el sendero? ¿Cuáles son las responsabilidades que yo adquiero cuando decido visitar ese sendero y hasta dónde puedo visitarlo solo, hasta dónde puedo visitarlo acompañado, desde qué punto hasta arriba tengo que hacer escalada? Eso es responsabilidad. Eso debiera estar en todos los tratados de la ley de turismo. No se debiera poder acceder a ningún parque nacional si uno no sabe con conocimiento exacto a dónde va y a qué va, porque es peligroso y nos juega en contra. Entonces, creo que hay mucho por hacer y creo que estamos en un lineamiento de trabajo conjunto. Y creo que la visión ha cambiado, ¿no es cierto? Antes nosotros conversábamos con CONAF y CONAF decía, nosotros tenemos que conservar y nosotros de turismo, pero nosotros tenemos que producir. Ahora estamos en un conocimiento y entendemos que nosotros tenemos que ayudar a conservar, CONAF tiene que ayudar a producir, turismo tiene que ayudar a promocionar, pero también tiene que ayudar a fortalecer la oferta. Entonces, y la academia tiene que ayudarnos a iluminarnos de cómo poder hacer esto. Siento que estamos en súper buena vía de trabajo conjunto, pero también creo que nos falta mucho por avanzar respecto de cómo nosotros nos sentamos a la mesa, conversamos en conjunto y nos respetamos desde la sociedad civil y desde el organismo público en términos de opiniones. Y ahí vuelvo a retomar el tema de la vinculación y ahí a lo mejor un poco retomo el tema anterior respecto de la descentralización y respecto desde cómo nosotros empezamos a vincular las decisiones de las localidades y de las comunidades respecto de las decisiones regionales que se toman aquí y no en Santiago, no en el centro. Solo voy a hacer una cosa para que podamos pasar a las preguntas. Junto con tomar el guante del rol que tiene la academia, que es generar información, producir información, transferir información para que esa información sea útil y sea en el fondo contribuya, tenga sentido, no solo para publicar un artículo, sino que para el desarrollo. Quiero tirar el guante para el público, porque la SOIT, en realidad, en muchos espacios han sido, les gusta o no les gusta el nombre, son espacios de convergencia para la discusión público-privada, como mecanismo que está instalado. En regiones como Aysén, el devenir en estos últimos años ha sido bastante fuerte. Glaciares, Chelenco, exacto, Queulat, ¿cierto? Que tienen una trayectoria y que son espacios de convergencia en torno al área protegida, con un foco en turismo para poder sentarse a conversar. Entonces yo creo que ahí hay una discusión que hay que retomar. No sé cuál es la política pública en este minuto respecto de la SOIT, cómo se va a seguir avanzando. Yo creo que podría dar por una discusión mucho más larga, pero hasta ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias a los expositores. Vamos a dar paso a algunas preguntas del público. Veo varias manos levantadas. Bien, vamos a empezar desde aquí hacia allá, para que no se me ofendan, ¿ya? Vamos a empezar ahí por Francisco, la señora que está, o señorita, perdón, que está ahí adelante. Humberto Rivas. Arriba también algunas preguntas de estudiantes, me interesa mucho que participen. Y ahí, ¿ya? Bueno, primero que todo quiero agradecer por la invitación a poder venir acá a Societour. Mi nombre es Francisco Sánchez, yo soy el director de la Escuela de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello. Ahora, dentro de la misión nosotros como académicos, obviamente es formar a nuestros estudiantes y al mismo tiempo esa formación requiere mantener actualizado qué es lo que está pasando en todo este rubro. Ahora, la primera pregunta que yo le hago al panel de expertos, creo no equivocarme, que nadie mencionó el proyecto de la ruta a los parques de la Patagonia. Por ende, me encantaría saber su punto de vista de qué pasó con eso. Puede ser que tú lo nombraste, me equivoco, pero me parece que no profundizamos en eso. Me preguntan mucho los estudiantes sobre eso. Yo encuentro un proyecto muy innovador, muy interesante, forzado por una donación, se puede tomar ese punto de vista como queramos, pero me llama la atención que no sea un punto tan que se converse en esto. Y lo segundo, también voy a tomar algo que dijo aquí nuestro colega con respecto, yo guié durante muchos años en parques nacionales y me encantaría saber el punto de vista de parte de ustedes de ¿perjudica a las áreas silvestres protegidas que existan guiados con gente no siendo técnico o profesional en esto?
Me encantaría saber si ustedes nos podrían dar un poco esas respuestas. Bueno, algo que yo quería comentar sobre lo que tú dijiste de la ruta de los parques. Creo que por falta de tiempo no alcancé a hacerlo, pero creo que hoy día, aparte de todo lo que conversamos, con respecto al modelo de parques, hay dos temas que son claves que tenemos que conversar, tal como tú mencionabas, tanto los actores locales, la academia y los distintos actores públicos, que tienen que ver, por un lado, el proyecto de Red de Parques de la Patagonia. Ahí quiero hacer una diferencia entre lo que es el proyecto Red de Parques y la ruta. Y por otro lado, el otro desafío grande que veo tiene que ver también con lo que está sucediendo con los requerimientos de algunas comunidades con respecto a coadministración de áreas silvestres protegidas. Yo creo que esos dos temas son temas gigantes cada uno por sí solo y que dan para tener una conversación un poco más profunda cada uno. Con respecto al tema de la ruta de los parques, quería separar porque la red de parques es, bueno, ahí yo creo que es más factible puede dar una información mucho más acabada el director de CONAF al respecto, pero hay una donación y ahí hay obviamente hay un desafío gigante de cómo se hace la gestión de esos parques, y partiendo los que ya tienen uso público, que son los que pasan ahora esta semana a administración de CONAF, que son Pumalín y Patagonia. Y bueno, ¿y qué pasa con todos los otros parques? Bueno, ahí también César puede dar información que hay que generar los planes de manejo, que hay que generar todo lo que es, por un lado, la zonificación, pero también el tema de la inversión tanto para la administración de los parques como con respecto a las instalaciones turísticas, a la infraestructura pública que sea habilitante. En ese sentido, ahí hay un desafío, hay algunas propuestas que se levantaron también de distintas ONGs que se hicieron llegar a presidencia, que tienen que ver con financiamientos mixtos, tanto de ONGs como públicas, y que vaya transitando en largo del tiempo esa figura, un aporte que vaya siendo de esta forma, después vaya disminuyendo, vaya creciendo el otro. Hay distintas figuras y también se está buscando los cuerpos legales para poder apoyar esas donaciones. Ahí hay importante porque hay distintas instituciones que están dispuestas a apoyar la conservación en parques, que tal vez no son necesariamente públicas, y tenemos que ver también, bueno, cómo pueden hacer eso. Pues hay distintas ideas, y esas ideas hay que irlas profundizando. Que, por ejemplo, el tema de donaciones culturales, que también puede incorporar temas de biodiversidad, en temas de instituciones que tengan que hacer también. Hay un proyecto de ley con respecto a que tienen que hacer compensación medioambiental, que posiblemente tiene una cartera que está asociada a los parques de proyectos de conservación donde pueden hacer esa compensación. Hay distintas alternativas que se pueden barajar ahí, pero hay un desafío gigante. Y lo otro tiene que ver con la ruta propiamente tal, que la ruta es mucho más que solamente los parques que se están donando. La ruta en el fondo es toda la carretera austral más todo Magallanes. Entonces, ahí y se conversa más desde un punto de vista más turístico, eso sí, efectivamente, se incorporan las comunidades desde un punto de vista bien interesante. Lo que ha hecho la Fundación Tompkins en difusión al respecto, creo que es súper interesante, tanto en el levantamiento de información de los parques como de las rutas, pero también ahí tenemos un desafío como país y tenemos que abordarlo de forma conjunta público-privada, en cómo vamos dotando de oferta turística ese relato, porque ahí hay un relato construido, pero también hay que dotarlo de productos, y eso hay un desafío que no solamente dentro de los parques, porque eso es la gracia del proyecto Ruta de los Parques, que no solamente dentro de los parques, estamos hablando principalmente de las comunidades que están asociadas a estos parques y por donde pasa tanto la carretera austral como están asociados acá a Magallanes. Entonces, ahí hay un desafío de ir construyendo esos productos que lamentablemente partimos un poco al revés con esto, porque ya se posicionó, se ha hecho un trabajo súper fuerte de difusión, de promoción, y un poco el susto es, bueno, ¿qué pasa si llegan muchos turistas y no se encuentran con los productos que tienen en la mente que van a encontrar cuando vienen acá? Entonces tenemos un poco esa presión, pero también es cierto que eso también nos obliga a avanzar un poco más rápido en cómo hacemos esa construcción. Bien, vamos a hacer la última pregunta porque empezamos un poco atrasados, así que estamos bastante fuera de los tiempos. Bueno, yo soy del Perraje, yo soy guía de turismo, soy intérprete del patrimonio, soy feliz alumna de SECUA y también soy feliz miembro del taller de rescate de historia oral y escrita de la Universidad de Magallanes. Mi pregunta, y lamento que la señora María Paz no esté en la sala porque tiene que ver con la vinculación con la municipalidad. ¿A qué va esto? Yo soy parte de un experimento de un acuerdo marco de la UMAG con una municipalidad de Magallanes, donde
mirando la municipalidad como el gestor, el creador del patrimonio local, se crea este vínculo entre quienes tienen el conocimiento científico, antropológico, arqueológico, y la municipalidad creando las instancias para turismo. Esta es mi pregunta. ¿Es posible que alguno de ustedes como organismo le haga una indicación a esta futura Dirección Regional de Turismo que cuando se entregue la estrellita de municipalidad turística, esté dentro de estas indicaciones la obligación, o sea, que sea vinculante, la transferencia de conocimientos de la municipalidad con una institución como, por ejemplo, SECUA, por dar un ejemplo, o UMAG, para obtener este título de municipalidad turística? O sea, que no sea simplemente que una municipalidad tenga buenos baños o buenos cafés, porque pasa en muchos de nuestros sectores rurales donde el pasajero va entrando, pero usa un servicio rápido y continúa, en este caso, hacia Torres del Paine. ¿Por qué? Porque todas nuestras municipalidades rurales son puerta o son frontera con una reserva nacional. ¿Qué podría ser más importante que la municipalidad de Torres del Paine en su labor de vinculación? Ahora, no está la señora María Paz, entonces yo no sé, que era la pregunta que tenía en la mesa anterior, ¿cuáles son estas indicaciones? Yo sé, por mi experiencia propia, que muchas veces a nosotros desde la municipalidad o el trabajo por la municipalidad se nos ve como por allá abajo, como que no es tan importante y estamos siempre golpeando la puerta, háganos capacitaciones, denos la posibilidad, déjenos tener el conocimiento. Y sí funciona. Nosotros, Bien, lo acaba de decir, gracias y con por esto termino. la pregunta. Se entiende que tú quieres saber cuáles son las indicaciones, ¿cierto? No, lo que yo quiero saber es si alguna de estas organizaciones puede solicitar que en este traspaso al futuro Dirección Regional de Turismo, cuando den estos títulos o esta certificación a la municipalidad, sea parte de esas indicaciones que ellos tengan o un acuerdo marco o un sistema de transferencia de conocimiento y capacitaciones en la municipalidad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Espero haber entendido un poco la consulta, pero mira, lo que te propongo, como dijeron en el panel anterior, se generó un modelo que fue un modelo que se trabajó a través del Transforma, de cómo, que tiene distintas variables con respecto a qué cosas medir para ver si un municipio se puede considerar turístico. Y ahí yo te recomiendo que puedas conocer un poco más del modelo, tal vez ahí está incorporado. Yo la verdad no tengo todo el detalle, pero te pido que puedas hablar con Verónica. Verónica es la encargada de tema de municipios en Cernatur a nivel nacional. Si quieres te puedo orientar, tal vez cuando salgamos acá te puedo contar un poco de qué se trata el modelo y cuáles son las variables que se han incorporado y si lo que tú estás buscando está dentro de ese modelo. Mira, solo decirte que nosotros desde la sociedad civil participamos en todos los procesos de Pladetur. Y dentro de los procesos de Pladetur uno debe dejar indicaciones y son vinculantes, cómo desarrollar el plan de desarrollo turístico de cada municipalidad. Por lo tanto, cuando uno se vincula desde la sociedad civil activamente y con responsabilidad, debe dejar las observaciones concretas para que esa municipalidad sí o sí tenga la obligación de hacer lo que la sociedad civil que ha elegido al municipio de turno haya optado por desarrollar. Eso. Bien. Bueno, les quiero agradecer a cada expositor por haber estado presente en este panel. Seguramente vamos a tener varias instancias de aquí al viernes para seguir conversando. Así que muchas gracias por la participación y con esto cerramos el